Navidad, aquella hermosa y entrañable festividad amada por muchos, y odiada por, prácticamente nadie. Porque nadie sería tan grinch de odiar festividades donde hay buena comida y regalos por montón, ¿cierto? En fin, se acercan las dichosas fiestas navideñas, épocas llenas de color, comunión con los seres queridos y consumismo. Por ello, en honor a conmemorar las celebraciones, quise traer este vídeo corto, pero especial del canal. Soy Astra, y en esta oportunidad te presento 4 hechos sobre la Navidad que a lo mejor desconocías. Número 4. ¿Se celebra a quién? Es un hecho universalmente conocido. Se supone que en esta fecha del 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, alias Jesús. Pero lo cierto es que la festividad como tal anda un tanto distorsionada en ciertos detalles. Uno de ellos es que en ningún lugar de la Biblia se menciona esa fecha como el nacimiento del maestro judío. Lo único que aparece son una serie de indicios que, según los eruditos, parecen situar el auténtico nacimiento a eso de marzo o incluso mayo más o menos, pero nada 100% concreto. Entonces, ¿por qué Santa nos trae regalos? Pues, como casi todo lo relacionado con el cristianismo, la respuesta tiene una clara connotación capital. Sucede que los paganos romanos por esas fechas celebraban las Saturnales, fiestas dedicadas al dios Saturno de la agricultura, donde finalmente se conmemoraba la salida del sol invicto. Adivinen qué día en específico. Eran celebraciones particulares, porque los campesinos podían descansar de sus largas faenas del año, los esclavos eran liberados temporalmente, muchas veces asumiendo el rol de sus amos, y se llevaban a cabo por todo el territorio borracheras, banquetes, orgías, y, ¡vaya sorpresa!, intercambios de regalos. Esos romanos sí que sabían cómo divertirse XD. Para parar esto, la iglesia se vio en la necesidad económica de asociar un significado más piadoso a las Saturnales. Fue así que poco a poco terminaron siendo desplazadas por el populacho, no obstante, claramente muchas tradiciones saturnales quedaron para la posteridad. Número 3. ¿Época de paz? La Navidad se suele considerar comúnmente como una fecha de paz y tranquilidad. Pero, la verdad es que esto no tiene que ser necesariamente así. Como cualquier fecha del año, a veces se presentan situaciones muy inesperadas o incluso tragedias. Pero la Navidad tiene en sí ciertas particularidades. Por ejemplo, según la página británica National Accident Helpline, es sabido que las festividades de fin de año pueden incrementar la probabilidad de infartos, derrames cerebrales, accidentes automovilísticos, etc. Esto no se debe tanto a la creencia de que la gente se relaja o se hace más evidente su soledad, sino más bien a la propia celebración que puede llevar a posibles situaciones muy estresantes. En otro aspecto, no está demostrado que la tasa de suicidios incremente en Navidad. Los expertos lo asocian más a un mito que a una realidad, o al menos así parece indicar este artículo de la página Mente y Ciencia. Número 2. Acontecimientos horribles. Como dejé entrever en el puesto anterior, la Navidad no necesariamente debe estar asociada a eventos positivos. La historia ha dejado muchísimos ejemplos de tragedias o actos que han manchado el ideal de la fiesta. Algunos ejemplos de ellos son: el incendio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ocurrido en 1851, destruyendo una cantidad invaluable de documentos el cual nunca pudo ser recuperado en su totalidad. La invasión de Afganistán ocurrida en 1979 a manos de los soviéticos, la cual dejó una guerra con un saldo de más de 1 millón de víctimas. El terremoto del Océano Índico de 2004, que afectó a varias naciones asiáticas y se estima que dejó más de 200.000 muertos y casi 50.000 desaparecidos. La fundación de Ku Klux Klan, un grupo extremista de derecha que defiende ideales xenófobos, racistas y demás, siendo responsables de miles de actos violentos por todo Estados Unidos. La matanza de Acteal, Chiapas, México a manos de un comando paramilitar de ese país. En fin, la lista es larga. Número 1. La tregua de Navidad. Sé que a lo largo de este vídeo mayormente repasé hechos de la Navidad que a lo mejor no fueron del todo agradables de conocer, pero pues en honor a la verdad quise terminar este vídeo con algo muy positivo y humano. Acababa de empezar la Primera Guerra Mundial y tanto tropas alemanas como aliadas se encontraban derramando sangre en el frente occidental. El escenario era asolador, heridos y cadáveres por doquier.
Fue entonces que, de modo inesperado y contraviniendo las órdenes de sus superiores, miles de soldados de ambos bandos acordaron en vísperas de Nochebuena un cese a la hostilidad. Los alemanes fueron los de la iniciativa, colocando árboles iluminados en sus trincheras, a lo que siguieron ingleses y demás, respondiendo con un alto a las balas. A lo largo de todo el frente, se presenciaron cantos de villancicos, salidas de las trincheras para confraternizar, intercambios de comida y regalos, estrechamiento de manos e incluso pequeños partidos de fútbol. Los soldados ya no se veían como enemigos y muchos acordaron continuar así al menos por Navidad, cosa que algunos propusieron continuar incluso por Año Nuevo. Se dieron así varios ceses al fuego no oficiales que demostraron genuinamente el reconocimiento de los contrarios como seres humanos también. La tregua de Navidad es un claro ejemplo de que incluso en los tiempos más difíciles, la paz y la humanidad pueden aún subsistir. Pues bueno, antes de terminar con el vídeo, quisiera nomás dar unas cuantas palabras. Primero, doy gracias a todas aquellas personas que han venido a formar parte de esta pequeña comunidad. Si bien es cierto, mi canal es relativamente joven, porque no voy ni un año subiendo vídeos, eso no quita que haya tenido un crecimiento muy rápido dentro de lo que cabe. Ello me ha sorprendido. En poco más de 6 meses, vi cómo pasé de 0 a algo más de 90 suscriptores. Y aunque para los estándares de YouTube eso sea muy poco, para mí ha significado bastante la verdad. Lo agradezco un montón. Segundo, doy gracias a mis amigos y a aquellas personas de estos lares y otros que han buscado apoyarme de algún modo, ya sea con sus comentarios públicos o sus opiniones al privado. Han sido una gran motivación para que el proyecto no caiga en el desánimo. Y tercero, pues bueno, resta desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los suscriptores o quienes muestran su apoyo sincero al canal. Espero de corazón es que lo puedan pasar bonito, y junto a sus seres queridos, que es lo más importante en estas fechas. Por último, solo decir que se vienen desarrollando buenas ideas y alguno que otro cambio para el canal. Espero que les gusten. Les ha hablado Astra, y cuídense. Hasta pronto.